Ahora, ahora voy a compartir aquí. Aquí, ¿no? Buenas tardes, ¿tienen a vista la presentación? Buenas tardes, doctor. Sí. Buenas tardes, doctor. Sí. Ok, muy bien. Entonces iniciamos, ¿no? Vamos a iniciar con la temática que a lo largo de todo el curso vamos a desarrollar, es el inicio, vamos a desarrollar varias cosas más, ¿no? Aparte de cuestiones básicas, pero iniciamos entonces, ¿no? La la estructura que tienen ustedes en pantalla parece complicada y realmente lo es, sí, realmente es complicada. Están ustedes observando del lado izquierdo, este, su lado izquierdo de ustedes, están observando eh, las ramificaciones bronquiales. Es decir, lo que están observando ustedes son el sistema del árbol bronquial del lado derecho. Tráquea, bronquio principal izquierdo, bronquio del segmento del lóbulo superior, bronquio del lóbulo medio y el bronquio principal que va a la pirámide basal o al lóbulo inferior, ¿de acuerdo? Entonces, pero además, ese es el sistema de los bronquios de gran calibre. Ustedes pueden ir observando cómo de forma dicotómica hay una subdivisión y subdivisión. eh, en, en realidad son 32 divisiones. ¿Ah? La primera es la que aparece en la tráquea con bronquio principal izquierdo y bronquio principal derecho, pero posteriormente son 32 divisiones este, del árbol bronquial hasta los bronquiolos respiratorios, ¿de acuerdo? Hasta los bronquiolos respiratorios. Recuerden que el bronquiolo respiratorio este, es lo más adyacente al alveolo, es decir, dentro de los a lo largo de los bronquiolos respiratorios ya hay alveolos en ramificados de ahí y posteriormente ya son solo alveolos, ¿no? Entonces, esa es la estructura que están observando del lado derecho. En el lado izquierdo están ustedes observando la estructura vascular. La estructura vascular en cuanto a arteria, a sistema arterial y sistema venoso, ¿de acuerdo? Entonces estamos observando todas las ramificaciones de todos los vasos que no solamente acompañan a cada uno de los bronquios, porque son elementos nutricios de los bronquios. No, también acompañan a cada uno de los alvéolos a nivel capilar y son los elementos que a final de cuentas van a lograr este, ir capturar oxígeno y distribuirlo al sistema, a la vía de circulación sistémica a todo el organismo. Entonces, ¿sí están escuchando?
Ahí ya la ven más grande. Está representada fielmente porque este es un modelo anatómico humano, Ajá, fielmente es el árbol bronquial, todo el sistema del árbol bronquial. Ahora, en su lado derecho, el lado izquierdo, el lado derecho de su pantalla, ustedes observan todo lo que es la estructura vascular. La estructura vascular entonces incluye todos los elementos todos los elementos vasculares que siguen de manera aferente los bronquios y todas las estructuras vasculares, en este caso primero arteriales, luego venosas, que regresan la sangre bronquial, ¿de acuerdo? Pero esta es la sangre bronquial. Todas esas estructuras que ustedes están observando ahí nutren al árbol que ustedes ven del lado izquierdo, lo nutren, ¿de acuerdo? Para que permanezca vivo, para que permanezca con actividad celular. Ahora bien, el otro gran sistema es el sistema arterial, para intercambio gaseoso, arterias pulmonares que siguen trayectos eh, hasta los bronquiolos respiratorios y luego hacia los alveolos hasta desarrollar capilares alveolares, que son los que finalmente van a captar el oxígeno, lo van a acarrear desde el pulmón hacia todo el organismo vía la circulación sistémica, ¿de acuerdo? Entonces, esta estructura que ustedes observan ahí, que no solamente parece compleja, sino que realmente es compleja, debe a ustedes de desanimarlos de estudiar algo cercano a la neumología, ¿no? No, ni se acerquen, ¿no? Es bastante complicado. Pero a la vez es interesante, ¿de acuerdo? Es interesante. Para muchos de ustedes es más accesible la dermatología, ¿no? O es más accesible la traumatología que se desarrolla con serrote y martillo, ¿no? Pero esta estructura que yo les estoy mostrando en este momento, porque solo esto les estoy mostrando a grosso modo, ajá, tiene una finalidad. Entonces, la finalidad es que la estructura o el objetivo de esa estructura es que se encuentra al servicio del intercambio gaseoso. Aquí la estructura anatómica, este, está al servicio del intercambio gaseoso. Si no, entonces no serviría para nada una estructura tan compleja. El concepto funcional del pulmón se basa en su diseño estructural, que expone una gran superficie de contacto entre el aire que respiramos y la sangre de los capilares pulmonares que provienen del ventrículo derecho. ¿De acuerdo? Provienen desde las grandes vasos, ¿eh? Estos se van
van progresando hacia la pequeña vasculatura, y ahí se expone una buena cantidad del aire que respiramos, se expone a la sangre de los capilares, y ahí a ese nivel es donde se realiza el intercambio. Entonces estamos hablando de de 300 a 600 millones de alvéolos aproximadamente, un promedio de 400 millones de alvéolos que nosotros tenemos entre ambos pulmones. Imagínense la cantidad, ¿no? 500 capilares aproximadamente por alvéolo. 550, 450, en promedio 500 capilares, cada alvéolo rodean a cada alvéolo. Esto es mucho más elaborado que el nido de cualquier ave que ustedes se puedan imaginar, ¿de acuerdo? Ustedes alrededor de un alvéolo que tiene un tamaño que se mide en micras, alrededor de ese alvéolo desarrollen, envuelvan, circulen, circundan ustedes 500 capilares, por cada alvéolo. Es una verdadera madeja, ¿de acuerdo? Pero una madeja perfectamente estructurada para que un capilar no se sobreponga con otro, para que un capilar no estorbe el flujo del otro y para que un capilar no haga ningún tipo de competencia en relación al oxígeno, así que no, que todos lleven una cantidad de oxígeno cuando esos capilares transporten hemoglobina, que a final de cuentas el oxígeno se va a unir a ella, ¿de acuerdo? Y esto es lo que va a llevar el oxígeno a todo el organismo. Estamos hablando de 70 metros cuadrados de superficie de intercambio, es decir, nosotros tomamos un alvéolo, lo cortamos por la mitad, lo extendemos y lo ponemos al lado de otro, y eso lleva a que tenemos nosotros 70 metros cuadrados de superficie para el intercambio gaseoso, para el intercambio gaseoso. Entonces, vean ustedes, tenemos una gran capacidad estructural, que esta capacidad estructural está nada más está al servicio de la función principal del aparato respiratorio, que es incorporar oxígeno y eliminar CO2, ¿de acuerdo? Esa es la función principal. Para eso, tanto Argüende, anatomo estructural, ¿de acuerdo? ¿Cómo está compuesto el sistema respiratorio? El sistema respiratorio está compuesto por una vía aérea, una zona de intercambio o membrana alveolo capilar, que es de lo que estábamos hablando hace unos minutos, y una bomba respiratoria motora o bien músculos respiratorios, ¿de acuerdo? Son 3 elementos que componen el sistema respiratorio. Los 3 elementos son excepcionalmente importantes porque cada uno tiene cada una de estas áreas tiene su propia fisiología y su propia fisiopatología. Cada uno de ellos nos lleva a una serie de elementos que nos van a permitir más adelante, que nos van a permitir identificar patología propia de la vía aérea, EPOC, asma, ¿de acuerdo? Patología propia de la zona de intercambio, como las neumonías, no solamente las neumonías virales, que son las que están de moda, sino las bacterianas, las micóticas, y patología de la función muscular respiratoria, como en las distrofias, ¿de acuerdo? Las distrofias musculares. Ahora ustedes, en este momento recordarán que como ya les han hablado de distrofias musculares, bueno, pues la más frecuente es la distrofia de Duchenne, ¿de acuerdo? La más característica es el prototipo de las distrofias musculares, una alteración genética que lleva a pérdida de volumen de masa muscular por atrofia sarcómera, y que estos pacientes terminan sin musculatura primero para moverse, primero para respirar y posteriormente para moverse, ¿no? Y pero si ustedes se quedan con la idea de que solamente las distrofias congénitas son un problema, no, actualmente tenemos distrofias musculares
asociadas a otros elementos que vamos a revisar con más detenimiento más adelante y que tienen que ver con elementos que se utilizan para sedación y relajación muscular durante la asistencia mecánica ventilatoria. Bueno, todo esto todo esto es perfectamente ajeno a ustedes, ¿no? Ustedes no tienen que preocuparse más que de obtener un numerito y saldar su calificación, ¿no? Ah, ya tengo calificación, ya la hice, ¿no? Ustedes no se preocupen de lo esencial. Lo esencial es el conocimiento, pero ustedes no se preocupen de eso. Ustedes preocúpense de que al final del curso tengan un numerito y ese numerito sea lo más importante en su vida, ¿de acuerdo? Porque eso es lo que esencialmente es la educación en México. La educación en México es, me dan un numerito y yo sigo avanzando. Chinga, y si no aprendí, pero yo ya alcancé el numerito, ¿no? Y me recuerdan mucho a una mascota que yo tenía y que lamento mucho ya no tener, ¿no? Pero Luke, venía a jugar y de repente le dábamos una galletita, ¿no? Y Luke se portaba, mi perrito se portaba, bien y le dábamos una croquetita, ¿no? Se portaba bien, le damos un huesito por ahí, se portaba bien, Luke, date la vuelta, se daba la vuelta, una croquetita, ¿no? Luke, sentadito, se sentaba, otra croquetita, ¿no? Luke, quédate quieto ahí en donde estás y no te muevas, no se movía, nosotros le damos una croquetita, ¿no? Entonces, para ustedes, la educación es, el profesor les da un numerito y ya están del otro lado. Eso es terrible, ¿no? Pero ustedes están habituados así. Nosotros decimos no, lo esencial es el conocimiento. Yo obtengo conocimiento, lo demás va a venir solo. ¿De acuerdo? Y eso es lo que ahora vamos a evaluar más estrictamente. El grupo anterior, porque ustedes ya los conozco a ustedes, tienen amigos en los grupos anteriores, se comunican un montón de cosas y dicen, es que obtuvimos una calificación y estuvo bien. Pues no, resulta que ahora la evaluación va a ser mucho más rigurosa, ¿ah? Y vamos a evaluar que efectivamente estén obteniendo conocimiento, porque si no obtienen conocimiento, entonces esto que estamos platicando no sirve para nada, ¿de acuerdo? Y entonces ustedes están perdiendo su tiempo y yo estoy perdiendo el mío, ¿de acuerdo? Ok, entonces ustedes no se preocupen, al final del curso van a tener un 8, un 9, un 10 o un 7 o un 6 y ya la hicieron y ya están del otro lado. Pero les digo, eso es lo que tradicionalmente se conoce como educación en México y no sirve para nada, ¿de acuerdo? Lo más importante es que pongan atención en lo siguiente. Cuando hablamos de la vía aérea, hablamos de la vía de conducción del aire. La forman la vía aérea superior y la vía aérea inferior. ¿De acuerdo? ¿A qué nivel? ¿A qué nivel está la división entre vía aérea superior y vía aérea inferior? ¿Quién quiere contestar? Me están matando, son muchos, ¿no? Yo nada más quiero que una persona conteste. ¿Ah? ¿Cuál es el nivel donde se divide o en qué sitio se divide vía aérea superior de vía aérea inferior? Le ruego disculpen ustedes, pero es anatomía de lo más grueso y de lo más burdo y de lo más simple. Ajá. Y eso es de primer año, ¿no? De primer semestre o segundo semestre, ¿de acuerdo? ¿Alguien tiene una idea o no hay ninguna idea? Yo, doctor. Adelante, ¿cuál es su nombre, doctor? Manuel. Muy bien, Manuel, adelante. Bueno, se menciona que la vía aérea superior está constituida por la nariz, las narinas, la cavidad oral y también la faringe. Ajá, y laringe, ¿qué es lo que observas ahí, no? Ajá. Y pues la inferior pues sería la laringe, la tráquea y pues ya toda la constitución del árbol bronquial, ¿no? Eso es. Entonces tenemos un sitio que se llama espacio subglótico. El espacio subglótico es exactamente el espacio inferior a la laringe. No me vayas a decir que la laringe, porque la laringe es vía aérea superior, ahí lo tenemos marcado, ¿de acuerdo? Entonces la vía aérea superior llega hasta la laringe, pero entre la laringe y la tráquea tenemos un espacio que se conoce como espacio subglótico. Ese espacio subglótico que son
de 2 a 3 centímetros, porque no es ningún gran espacio, son 2 a 3 centímetros, divide la vía aérea superior de la inferior. Entonces, posterior al espacio subglótico, inmediatamente posterior al espacio subglótico, empieza la tráquea. Ahí inicia la tráquea, ¿de acuerdo? Y una vez iniciado el trayecto de la tráquea, ahí es vía aérea inferior, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, la tráquea y sus 16 generaciones de bronquios que se continúan hasta los bronquiolos terminales, son la vía aérea de conducción, ¿de acuerdo? Esto que observan ustedes ahí, les presento a un señor importantísimo, un gran señor, un elemento imprescindible. Les voy a presentar a un individuo que no tiene manera de que alguien diga voy a prescindir de él. Ustedes están conociendo, a lo mejor ya lo habían oído hablar de él, pero lo están conociendo ahorita, en directo. Están conociendo al responsable principal de la química del pulmón y además de la inmunología del pulmón y además el productor principal del factor surfactante. ¿Ah? Y están conociendo este elemento pequeño que ven ustedes en verde. ¿Ah? Que ven teñido en verde, ese verde fluorescente. Están ustedes en presencia del neumocito tipo 2. Por favor, quítense el sombrero porque el neumocito tipo 2 es un verdadero laboratorio. Ahí se lleva a cabo la transformación de angiotensina 1 a angiotensina 2 y ya saben ustedes luego el proceso, ¿no? Para la regulación vascular, sobre todo del tono vascular de las arteriolas y las vénulas, y y cómo esto controla nuestra presión sistémica, ¿no? Ahí se produce el factor surfactante. ¿Cuál es el componente el principal del factor surfactante? Pregunta. Menciona cuál es el componente principal del factor surfactante. ¿Quién de ustedes quiere contestar? Yo. Adelante. Los fosfolípidos. Fosfolípidos. ¿Quién eres? Fernando. Fernando. Paleta. Correcto, Fernando. Los fosfolípidos, exactamente. Ahora, ¿cuál es el componente principal del factor surfactante? Es decir, ¿cuál es el fosfolípido, el fosfolípido predominante en el factor surfactante? Es decir, la base del factor surfactante, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? Es complicado, Fernando. Es dipalmitil fosfatidilcolina. ¿De acuerdo? ¿Cómo te vas a acordar de algo tan complicado, Fernando? Bueno, pues acuérdate. Ajá. Dime, papá, que no es un mito lo del fósforo en la colina, ¿de acuerdo? Dipalmitil fosfatidilcolina, ¿sale? Ok, entonces ese es el componente principal del factor surfactante, pero sin este individuo que ustedes están viendo ahí, sin el neumocito tipo 2, no es posible tener factor surfactante. ¿Y qué creen? En el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, grave, que está matando a muchas personas actualmente en los hospitales, bueno, pues uno de los elementos primordiales es el déficit de factor surfactante por alteraciones celulares que llevan a lesión del neumocito tipo 2 y por alteraciones de proceso inflamatorio que destruye el tejido del pulmón, ¿no? Pero hablando de destrucción del tejido pulmonar, si el neumocito tipo 1, que es estructural y que ustedes ahí lo ven como en color rojizo o rosa, ¿sí lo observan? ¿Ah? Esa es la pared del alvéolo. ¿Sí lo ven o no lo ven? Sí se ve, doctor. Correcto. Entonces, si ese neumocito tipo 1 se lesiona o algo llega y lo lesiona, se rompe esa pared, se destruye el neumocito tipo 1
es dañado y se rompe y se destruye, y esa pared alveolar queda dañada, ¿qué creen? El neumocito tipo 2 se transforma en neumocito tipo 1 y repara esa estructura, ¿de acuerdo? Entonces, toda la vida nos hemos encontrado con fumadores que dicen, a mí no me pasa nada, yo llevo tantos años fumando y me siento muy bien. Bueno, pues están agotando la paciencia de los neumocitos tipo 2, ¿no? Están agotando la paciencia y la función de los neumocitos tipo 2. Una vez que se agota la función y la paciencia de los neumocitos tipo 2, estos dejan de transformarse en neumocitos tipo 1, se dejan de reparar las paredes y los pacientes terminan con enfisema, ¿no? Terminan con enfisema pulmonar. Grandes rupturas de paredes alveolares y grandes retenciones de aire, ¿ah? Sin capacidad para intercambio. Los pacientes terminan dependientes de una muy buena cantidad de oxígeno suplementario, ¿ah? Y invariablemente fallecen ahogándose, ¿no? Invariablemente fallecen ahogándose. Entonces, ojo con esto, ¿no? Les estoy presentando al héroe de la película, ¿no? Al chico guapo y bueno, ¿no? Se llama Neumocito tipo 2, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso nada más fue un comercial aparte. Entonces, aquí hay una cosa que es importante, la zona de intercambio. Entonces, ya describíamos la vía aérea, bueno, ahora vamos a describir un poco de la zona de intercambio. Decíamos que el área de intercambio gaseoso que comienza desde los bronquiolos respiratorios, porque ahí ya hay algunos alvéolos ahí colgados, pegados, los bronquiolos respiratorios en esa zona de intercambio está conformada por entre 4.800.000 alvéolos y decimos que es en promedio, y decimos que en promedio 4 millones de alvéolos y decimos que tiene 70 metros cuadrados de superficie y que es el tamaño de una cancha de tenis, los que juegan tenis y los que se la pasan haciendo deporte, bueno, pues es un tamaño de una cancha de tenis, es enorme la superficie de intercambio, ¿de acuerdo? Entonces, de esta vamos a estar regresando constantemente, así que la superficie de intercambio la vamos a estar revisando porque vamos a revisarla desde un punto de vista más histológico, más funcional más adelante, pero ahorita solamente estamos dando la parte más gruesa, más burda de la cuestión, de las divisiones del aparato respiratorio. Llegamos entonces a la bomba muscular respiratoria. La bomba muscular respiratoria es ese conjunto de músculos de la respiración que nos ayudan a desarrollar la mecánica de la respiración. La respiración es un acto mecánico, ¿de acuerdo? Mecánico completamente. El diafragma es el principal músculo responsable de ejecutar la mecánica de la respiración y en inspiración profunda un diafragma desciende hasta 10 centímetros. ¿De acuerdo? Yo como tengo obesidad, mi diafragma descendirá como 2 centímetros o uno por ahí y me falta mucho de condición física. Pero ustedes que tienen una constitución mesomórfica, que no tienen nada que ver con cuestiones de obesidad, entonces su diafragma en una inspiración profunda desciende 10 centímetros, ¿de acuerdo? 10 centímetros. Los músculos intercostales, internos y externos, serratos, esternocleidomastoideo y otros, los rectos abdominales, son solamente un complemento. Aquí el director de la orquesta es el diafragma, ¿de acuerdo? El que lleva la batuta, el coach, es el diafragma, ¿de acuerdo? Él es el responsable de la mecánica ventilatoria. Por supuesto, lesiones del diafragma, por supuesto, daños del diafragma crónico o agudo, como la fatiga muscular en esta pandemia con síndrome de insuficiencia respiratoria aguda grave, fatiga el diafragma, lo paraliza y el paciente, bueno, pues simple y sencillamente fallece, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿cómo podemos integrar la cuestión del ciclo respiratorio? La cuestión del ciclo respiratorio es muy importante, que lo integremos de la siguiente manera. Los pulmones están dentro de una cavidad, la cavidad torácica e intrapleural, nunca vayan a olvidar que el pulmón no solamente está dentro del tórax, sino adentro de la cavidad pleural. Esta cavidad pleural mantiene una presión negativa de menos 3 centímetros, ¿de acuerdo? Esa es la famosa presión pleural. Si algún día a un
profesor tóxico se le ocurre preguntar cuál es la presión en la cavidad pleural, no se les vaya a olvidar que son menos 3 centímetros, ¿no? Por favor. De menos 3 centímetros de presión adentro de la cavidad pleural, ¿de acuerdo? 3 centímetros de agua, 3 centímetros de agua. Esta presión equilibra la presión de retracción elástica del pulmón, evitando su colapso. Quiere decir que si esa presión dejara de ser negativa, el pulmón se colapsa. Como es negativa, entonces esta presión equilibra la atracción, la elasticidad del pulmón y evita que se colapse. Entonces, ¿qué evita que se colapse el pulmón? La presión negativa intrapleural, ¿de acuerdo? Entonces, la inspiración inicia con la contracción del diafragma. Ojo, el ciclo respiratorio inicia ahí donde la inspiración inicia también con la contracción del diafragmática, que produce un descenso de este músculo de 2 a 3 centímetros durante la respiración normal. Decíamos hasta 10 centímetros en inspiración profunda, pero en la respiración normal que tienen ahorita ustedes tranquilamente con un vasito de té a un lado de su mesa, o con un refresco de cola frío también, bueno, pues durante esta situación de tranquilidad en la que están escuchando la clase, bueno, pues su descenso del diafragma es de 2 a 3 centímetros solamente. Ese es el descenso durante la respiración, la habitual, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se contrae el diafragma, la presión pleural cae hasta menos 6 centímetros. Ojo, pasa de menos 3 a menos 6 centímetros. Esto permite una mayor expansión pulmonar, es decir, el pulmón se adosa más a la pared del tórax y se expande, ¿de acuerdo? La presión dentro de los alvéolos entonces se equilibra con la presión atmosférica. Cuando ocurre esta caída de la presión, debido a la contracción diafragmática, de menos 2 a menos 6 centímetros, y se ha expandido al pulmón, entonces la presión dentro de los alvéolos se equilibra, es decir, se iguala con la presión atmosférica. Simultáneamente con la caída de la presión pleural, se genera un flujo de aire desde el exterior hasta los alvéolos que determina el volumen de aire inspiratorio, lo que conocemos como volumen corriente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se produce el volumen corriente? Por este mecanismo que les acabo de explicar, ¿de acuerdo? Porque algún individuo perjudicial se le va a ocurrir preguntar, describe cómo se produce el volumen corriente en algún examen. Entonces, bueno, pues en el examen, si no me contestas cómo se produce el volumen corriente, pero además, si no me lo contestas más completamente, porque te vas a ir a la fisiología, lo vas a volver a revisar y me vas a completar los conocimientos, entonces, bueno, pues no va a estar bien tu respuesta, ¿de acuerdo? Entonces, la expiración es un fenómeno pasivo, a diferencia de la inspiración, que es un fenómeno activo. La expiración es un fenómeno pasivo que ocurre al final de la inspiración cuando las propiedades eléctricas de los pulmones y la caja torácica permiten que estos retornen a su estado de reposo. Simple y sencillamente deja de haber contracción diafragmática, simple y sencillamente todo se vuelve un regresar al inicio sin mayor esfuerzo, ¿de acuerdo? Entonces la inspiración requiere de trabajo muscular, la expiración, ¿de acuerdo? En condiciones de ejercicio o maniobras voluntarias, la expiración forzada puede ser auxiliada de manera activa por los músculos de la pared abdominal, y esto incluye algunas técnicas para mejorar la ventilación, que tienen que ver con lo que conocemos como rehabilitación respiratoria, y que no solamente son útiles en estados post-COVID, ¿no? Porque ahora es muy común que una persona que ha tenido COVID o un familiar, un conocido que ha sufrido infección respiratoria aguda grave por SARS-CoV-2, posteriormente le dicen, ¿sabes qué? Vas a desarrollar estas técnicas de ventilatorias, y esto te va a ayudar, y sí les está ayudando, ¿no? Les está ayudando bastante para recuperar función. Y esto tiene que ver con sobre todo ejercicios que permiten fortalecer
fortalecer los músculos accesorios y además que fortalecen el diafragma, que fortalecer el diafragma es muy importante para recuperar la función pulmonar cuando se ha perdido por alguna agresión, como en el caso de las personas que han cursado con SARS-CoV-2, ¿de acuerdo? Entonces, finalmente, el gran bosque es nuestro templo, en él ondea y flota un santo perfume de amor, el pájaro vuela de un árbol a otro y saluda tu frente rosada y bella como un alba. Y las encinas robustas, altas, soberbias, cuando tú pasas agitan sus hojas verdes y trémulas. Mira en tus ojos los míos, da al viento la cabellera y que bañe el sol, ese aro de luz salvaje y espléndida. Dame que aprieten mis manos las tuyas de rosada y seda y ríe y muestra en tus labios su púrpura húmeda y fresca. Un fragmento de un poema extraordinario de el nicaragüense Rubén Darío, de su libro Azul. Por favor, léanlo completo, este es solo un pequeño fragmento, pero es parte de algo que no deben olvidar y que es una cuestión cultural, ¿no? La poesía es cultura, el cine es cultura, la música es cultura, ajá, el teatro es cultura, el cine es cultura, otras expresiones de la cultura, pero la poesía es cultura, ¿no? Y es importante tener un buen nivel cultural. Con esto terminamos hoy terminamos con esto, así como está, hasta aquí llegamos hoy, y vamos a ponernos de acuerdo cómo vamos a continuar, pero ahorita nos toca clase el miércoles, ¿no? Ajá. Descansen un poco, relájense, hagan revisiones, ajá. Y y el miércoles próximo nos seguimos viendo, ¿de acuerdo? El miércoles próximo nos seguimos viendo. Ya vi que hay 15 personas, le voy a pedir de favor al jefe del grupo que me mande la lista para saber si las 15 personas, están, inscritas y saber que van a concluir el curso, ajá. Y estarles tomando en cuenta para las clases, ¿no? Resulta que esta situación del sistema de clases donde el profesor es el único idiota que usa la cámara, todos los demás no la usan, no me gusta, ¿no? Porque puedo estar hablando con alguien que está dormido o tirado en otro lado, o que se bajó por un café y ya no regresó, ajá. Entonces ese sistema de clases en video no me gusta, porque primero no los puedo obligar a que ustedes usen la cámara, el único idiota que usa la cámara es el profesor, ¿no? Entonces, no sé qué están haciendo y no sé si estén ahí o me dejaron hablando solo. La verdad es que los conozco perfectamente y ha ocurrido, ¿no? Entonces, yo les sugiero, número uno, van a estar usando la cámara y los quiero estar viendo, número uno, para que no esté yo hablando como idiota solo, ¿no? Y número dos, no les voy a, no les voy a sobrecargar de trabajo porque siempre mis clases las dejan al último. Yo no sé qué asunto tiene la escuela conmigo, ¿no? Pero me dan los horarios del final y ustedes ya están bastante, traqueteados porque han tenido clases previas, entonces conmigo ya llega un 5%, un 3% de concentración y todo esto, ¿no? Entonces, principalmente han tenido problemas los jueves, porque los jueves tienen mucha carga de trabajo. Entonces, tradicionalmente los jueves también empezamos a las 7, no a las 6, para que ustedes tengan esa hora para tomar algo, para recuperarse, ¿de acuerdo? Para reposar. Pero de antemano, van a estar usando la cámara porque necesito que estén ahí y no que me dejen ahí en visto y que después pidan que les pasen las idiotas que dijimos en la clase, ¿no? Entonces, ojo, muy importante, ahora que les estoy viendo, porque no les había visto, ahora que les estoy viendo y que ya sé que están ahí, no vayan a olvidar, ya los conozco perfectamente, tengo muchos años dándole clase al 7 PM, los conozco, y además tengo grupos de otras
he tenido grupos diferentes, ¿no? Pero los conozco perfectamente. No se les vaya a ocurrir irse nada más por el numerito. Cuando ya consigue el numerito, yo ya estoy del otro lado. No, eso no es la vida, ¿no? La vida es obtén conocimiento, supérate y eso te va a permitir salir adelante, ¿no? Y el numerito que conseguiste en la clase, no te hace mejor ni peor que alguien más, ¿no? Porque alguien, yo saqué un 10, tú sacaste un 6, no inventes, ¿no? Eso no dice nada de las personas, ¿no? Lo que dice de las personas es lo que finalmente desarrollan frente al enfermo, ¿no? El enfermo es una persona que básicamente sufre y ustedes básicamente deberían de trabajar en pro de que las personas no sufran, ¿no? Independientemente de que ustedes tengan otros intereses, ¿no? Porque algunos de ustedes, o les obligaron a tomar la carrera, o ya se están arrepintiendo de haberle elegido, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante, por favor, ¿sale? Nos vemos el miércoles, no vayan a pelearse ustedes porque yo les dé una croquetita, eso no sirve, traten de sistematizar la adquisición de conocimientos, que es lo que les va a servir para la vida profesional, ¿de acuerdo? Por el momento entonces es todo, nos vemos el miércoles, les agradezco su paciencia, por aquí nos estamos viendo, buenas noches, ¿no? Gracias, buenas noches. Gracias, doctor. Buenas Está muy bien.